Vos conectás. Nosotros escuchamos. www.facebook.com/Radio Le Parc. Seguimos transmitiendo desde Radio Le Parc. Nos encontramos con Carlos Almenábar. Recién sale de la disertación La máquina semiótica del Grupo Clarín. Carlos, nos vas a contar ahora de qué se trató esta disertación. Sí, Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo no? Buenas tardes. Sí, Almenara es mi apellido. Bueno, primero felicitarlos por la radio, que la verdad que no la conocía y veo que es muy dinámica, muy vivaz, muy alegre, me encanta. Bueno, de lo que se trató la conferencia es la presentación de un libro de mi autoría que se titula El faneróscopo de Eliseo, la máquina semiótica del Grupo Clarín. Y de lo que trata es un poco de cosas que están relacionadas con lo que ustedes hacen, es decir, de cuáles son la necesidad y las condiciones de posibilidad de construir una comunicación alternativa, de cómo los significados que construyen los medios concentrados atentan con la posibilidad de construir una sociedad más igual, más democrática, y también cómo cambia cuando la comunicación parte de abajo, de la realidad material que vive cada uno de nosotros. Veíamos recién la alegría que ustedes ponían en el aire con los chicos, con las chicas y los chicos del Martín Zapata, del colegio. Bueno, un poco de todo eso trata el libro y trató también la charla. Carlos, y para realizar el libro, ¿no? Y quizás una investigación tuviste que hacer, sin dudas, ¿tuviste en cuenta los puntos de la ley de medios audiovisual? ¿Qué puntos trataba, qué puntos no? Sí, totalmente, porque efectivamente para realizar los distintos textos, está compuesto el libro de varios textos, de uno inédito y de otros que han tenido alguna publicación previa. Sí, tuve que realizar una investigación no solo de la ley de medios, sino también de toda la teoría semiótica. La investigación está orientada al Grupo Clarín, que no solo para mí, sino la realidad indica que es el principal grupo mediático de la Argentina, con un poder tal que sextuplica al grupo que lo sigue. Entonces eso le da un poder de construir los significados, es decir, las cosas que cada uno de nosotros cree y piensa que es absolutamente libre. Bueno, uno es libre, pero es libre e interpreta con cosas que le dicen, que ve. Claro. Es decir, uno no crea los significados de la nada. ¿Y con qué crea los significados de las cosas? Y bueno, en buena medida con las cosas, con los insumos que le da la concentración mediática, en este caso el Grupo Clarín. Cuando hablamos de Grupo Clarín, déjame que te diga, no estamos hablando de un diario que se publica en Buenos Aires. Estamos hablando del diario Los Andes de Mendoza, estamos hablando de Canal 9 de Mendoza, estamos hablando de Radio Mitre, estamos hablando de un montón de medios que sí tienen impacto en la provincia. Cuando te referías justamente al Grupo Clarín, hiciste como un recorte de cuáles eran los medios quizás que utilizaban términos o frases que se repiten. Bueno, claro. Quizá la nave insignia para ver esto es TN, ¿no? La señal TN. Si vos prendés TN, vos te encontrás con un periodista, por ejemplo, que insulta en cámara, le habla a la presidenta de la Nación y le insulta en cámara. Un periodista que se enoja porque no tiene un cáncer maligno, digamos. Y que eso ha pasado. Es una locura, una barbaridad. Le digo, ninguna persona merece eso. No puede ser que un medio de comunicación transmita ese tipo de cosas, ese tipo de odio, de generar ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hacen? Y no lo hace una radio de barrio, lo hace el principal multimedia de la Argentina. Y tenemos que discutir sobre eso. Miren cómo ustedes hacen radio de un modo tan distinto, tan natural, tan... ¿Cómo se Carlos, puede? eso te quería preguntar. ¿Vos crees que de este tiempo, o sea, de un tiempo a esta parte, esa hegemonía que ostentaba Clarín, todos sabemos esas frases no tan festejadas de poner y sacar el presidente a su antojo, del titular o el responsable del Grupo Clarín, ¿vos crees que de un tiempo a esta parte eso ha cambiado, eso ha mutado? Me parece que hay mucha más
no hay tanta hegemonía en los discursos, me parece que está más desfragmentado dónde vienen, y cada persona, ya sea de que venga de diferentes lugares o diferentes minorías, puede crear su propio discurso y su propia voz, que al mismo tiempo puede ser escuchada por múltiples canales que se han multiplicado a través de la ley de medios. Yo creo que el principal cambio, por supuesto que todo lo que vos decís pasa en alguna medida, pero creo que la principal novedad de esta época es que nunca nadie se había enfrentado a Clarín. Mirá, vos sabés que el Grupo Clarín surge como continuidad de un diario. No es lo mismo, yo siempre marco mucho esta diferencia. Una cosa es el diario Clarín y otra cosa es el Grupo Clarín, de la cual el diario es solo una parte, pero empieza con un diario. La metáfora que utilizaba el creador del diario, Roberto Noble, para explicar por qué creaba Clarín, era la siguiente. Clarín era una catapulta. ¿Una catapulta para qué? Para que él, Roberto Noble, fuera presidente de la Argentina. Era la catapulta que lo iba a proyectar. Siempre Clarín no fue un proyecto comunicacional, fue un proyecto de poder. Imagínate si eso era con un diario. Ahora que tiene el 60% de las audiencias de cable, que tiene las señales que tiene en los cables, que tiene internet, que tiene la mitad del automovilismo, antes tenía también el fútbol, que tiene los diarios papel, bueno, el poder que tiene es fenomenal. O sea, es un proyecto de poder antes que económico y político. Y construye un cierto tipo de comunicación, que ciertamente es muy distinto a lo que vemos en esta radio, que yo no conocía y me encanta. Y lo otro que te iba a decir también, uno recoge en la calle como que, por ejemplo, el Grupo Clarín se le enfrenta el oficialismo. Entonces, que por ahí, para tener un plano mayor o hacerse una idea propia, uno tiene que tomar un poco de los dos. Como que ninguno de los dos te dicen la verdad completa, sino que hay verdades a medias. ¿Cómo ves vos esa lectura que por ahí uno escucha en la calle o siente cuando ve estas dos realidades que están tan enfrentados, y cuando lo escuchás en lo discursivo, no estoy hablando en los hechos, en lo discursivo, vos decís, este tiene absoluta razón, y comprás el mensaje que te está vendiendo, y cuando cambias de canal te das cuenta que no es tan así y entras en la duda, en la dicotomía? Bueno, yo lo veo como un avance en el sentido de que antes solo estaba la voz de Clarín y que ningún político se le animaba a enfrentar a Clarín. Cuando vos revisás la historia a la luz de los hechos del presente, te das cuenta como, por ejemplo, a Alfonsín, en buena medida también lo volteó Clarín. Es decir, lo que corrobora que Clarín pone y saca presidentes. Y se jacta además de eso. Sí, claro, pero además, más que eso, más que los presidentes, decide las políticas que gobiernan la Argentina. Pero a lo que me refiero es lo siguiente, digamos, la idea esa del justo medio, yo no estoy muy de acuerdo. O de las dos campanas, ¿viste? Que hay que escuchar las dos campanas. Yo creo que no estoy nada de acuerdo, y creo que la política argentina lo que tendría que hacer es construir su propio discurso, sin las imposiciones de Clarín. Quiero decir, hemos visto, no sé si nos aburro con esto, pero hace unos días la Nata, ustedes saben quién es la Nata, le dijo insultos a dirigentes opositores, y al día siguiente esos dirigentes opositores fueron y le pidieron perdón a la Nata. O sea, es una barbaridad, no puede funcionar así la política argentina ni la sociedad argentina. Es decir, la política tendría que construir su propio discurso. A mí me gustaría que los políticos opositores se opongan fuertemente, pero no con el guión que les baja Clarín, sino con autonomía. Eso es lo que estamos necesitando. Bueno, y es la pregunta que por ahí nos cabe a muchos cuando estamos por ir a votar ahora en el 2015. Claro. Y si a quién vas a votar, y mirá, si realmente existiera una oposición, no como las que había o alguna vez hubo, bueno, se vota a la oposición. Pero cuando uno dice, sí, sacás a pero ¿y a quién ponés? Bueno, porque no tenés por ahí esa oposición de la que hablas vos. Y seguramente habrán opiniones muy distintas, y habrá unos que decidirán votar al oficialismo, otros votar a la oposición, votar diverso. Cada uno vota lo que quiere y lo que entiende que es la mejor opción para que nos represente y para que nos gobierne en el futuro. Pero lo importante es que ese candidato que vos votes, esa expresión política que vos votes, sea autónoma y te represente a vos, no a la corporación. Es decir, si el candidato que vos votás va a representar el poder corporativo, no lo votes, votá uno que te represente vos, no al poder corporativo. Claro.
Carlos, ¿crees que a partir de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual el Grupo Clarín ha perdido un poco de poder o sigue igual? Creo que todavía no lo pierde. Lo tiene que perder porque tiene que adecuarse por mínima regla antimonopólica, pero además no solamente, mucho más grave en materia de comunicación, pero si vos tenés una fábrica de cemento y tiene posición monopólica, también tenés que adecuarte, digamos, no es solamente por la comunicación, tiene que adecuarse, todavía no lo hace, lo que está es en discusión, que nunca lo había estado, y eso es importante. Eso te iba a decir, en esa adecuación no es como que echa la ley, echa la trampa, porque uno ve, por ejemplo, nosotros lo vimos acá con un medio hegemónico como es el Grupo 1, que dibujó algo que muchos medios a nivel nacional también lo han empezado a dibujar, y es como dividir, ¿viste? Hacer pequeñas islas o pequeños islotes, pero en definitiva siguen teniendo un discurso unificado, con una intención de poder clara, y que por más que haya, como dicen, testaferros a cargo de esos medios, siempre responden a un poder visible o claro. Sí, yo no te puedo responder, tienen que responder los funcionarios actuales que están encargados de esos procesos de adecuación. Lo que sí te digo es que la única garantía de que eso se cumpla es que vos estés atento, de que nosotros estemos atentos, y yo, en mi criterio también, la otra confianza que tengo es la voluntad de la Presidenta de la Nación, que me parece que la ha manifestado muy claramente. Y, o sea, yo tengo confianza en la Presidenta y en el pueblo. En el medio no tengo muchas confianzas. O sea, creo que hay que controlar, y eso depende de que nosotros estemos atentos. Yami. Sí, Carlos, ¿en qué se basó tu investigación para realizar todo esto? Sí, mi investigación es una investigación teórica de la teoría semiótica. Uh-huh. El faneróscopo de Eliseo refiere a Eliseo Verón, que es, no sé si ustedes se acuerdan, pero es quizá uno de los teóricos de la comunicación más importantes de la Argentina. Fue el consultor amigo de Clarín que llevó Clarín a la audiencia pública a la que convocó la Corte Suprema de la Nación. Previo al fallo, cuando la Corte Suprema declara que la ley de medios es absolutamente constitucional, previo a eso hizo una audiencia pública. Y ahí le dijo a cada una de las partes, inviten organizaciones que ustedes crean que correspondan. Bueno, Clarín, ¿a quién invitó? A Eliseo Verón. No lo invitó por casualidad, lo invitó porque trabaja para el Grupo Clarín hace muchos años. Es un teórico de primerísimo nivel mundial de la comunicación y de la semiótica, sobre el cual falleció este año Verón, sobre quien yo tengo una extraordinaria admiración en sus desarrollos teóricos y una crítica furiosa, muy fuerte respecto de su trabajo de consultor, digamos, porque creo que es responsable de un discurso muy perverso que implementó el Grupo Clarín. Lo tuvimos acá, Roberto Folari, y nos decía esa importancia, que por ahí cuando el teórico se oculta tras la teoría y no revela su ideología, entonces uno como que edulcoradamente puede consumir esa teoría, pero que era muy importante que encontráramos teóricos con ideología para que de esa manera pudiéramos aprender mejor en el sentido amplio, y también que, como decís vos, que no caigamos en esa trampa de que es políticamente correcto pero ideológicamente apoya a otro, viste que siempre se confunde eso en la ideología. Claro, bueno, yo lo que digo es que, digamos, la objetividad de estar en un lugar de ecuménico, donde uno está en un no lugar, en el lugar del observador que relata de un modo objetivo la realidad. Eso las ciencias sociales hace años que llegaron a la conclusión de que era un lugar ilusorio, no existe ese lugar. Uno siempre tiene una ideología, siempre tiene una toma de posición, siempre se ha educado en ciertos hogares o en ciertos lugares con ciertos valores, se ha socializado y ha aprendido determinadas cosas y no otras, y eso lo hace opinar, hablar, dar cada una de sus mensajes desde un lugar, y ese lugar implica una toma de posición. ¿Qué es lo más razonable? Hacerlo explícito. Es decir, esta es mi mirada, hablo desde este lugar. Pero cuando no lo haces... Perdón, Carlos, yo ahí me refería a que por ahí uno cree pertenecer a cierto grupo, a cierta clase social, pero diariamente recrea las condiciones de las cuales se está quejando. Por ejemplo, yo podría decir que me llevo muy bien con ideas anarquistas, pero diariamente recreo
el modo y de alguna manera no abrazo el anarquismo totalmente para cambiar esa realidad. No sé si soy claro con el ejemplo que te di. Bueno, menuda tarea, digamos, la tarea de ser coherente uno mismo con lo que sostiene, es una tarea que nos lleva a la vida, digamos. Yo creo que nadie es totalmente coherente. Lo que sí me gustaría marcar es una diferencia entre lo que es la autopercepción, qué digo yo de mí, y bueno, y la realidad. Digamos, uno tiene que, pues, para describirse tiene que mirarse al espejo, y cuando se mira al espejo tiene que decir lo que encuentra realmente. A veces uno tiende a idealizar, y entonces, bueno, hay que tratar de trabajar con los datos reales o lo más reales posible. Anaí. Independientemente del grupo Clarín, ¿cómo ves el rol del periodista hoy en día? ¡Uy, qué lindo! Bueno, Verón decía ahí en la audiencia pública de la Corte Suprema, hay que repensar el periodismo completo. Y yo creo que de alguna manera es fundamental. Yo estoy seguro que no lo digo en el mismo sentido que lo decía Verón, pero creo que es absolutamente necesario repensar el rol del periodismo. Hace unos días en la Facultad de Ciencias Políticas se organizó una charla de la que participamos con el doctor Héctor Garofoli, donde hablábamos sobre las cadenas mundiales de comunicación. Y ahí veíamos cómo este problema de la comunicación no es solo en Argentina, aunque yo creo que en Argentina es mayor y tiene sus particularidades. Pero, por ejemplo, ahí veíamos cómo, por ejemplo, es muy triste hablar de las guerras, pero, por ejemplo, si vos te remontás 30 años atrás, la cobertura de las guerras se hacía a partir del corresponsal de guerra, que era un periodista independiente. Hoy, si el periodista no va con un ejército, y básicamente con el ejército norteamericano, lo matan. Son esas imágenes de degüellos que vemos. ¿Quiénes son esos periodistas que matan? Periodistas que quisieron dar una cobertura independiente. Así lo pagaron. Ese es un problema. Hay que repensar al periodista. Yo creo que el periodismo y la profesión del periodista es muy noble. Tiene todas estas complicaciones, bueno, sobre las que me preguntabas y un sinnúmero más. Pero redescubramos y reconstruyamos periodistas comprometidos. Es fundamental esto. Así es. Sabías que estaba apurado, pero bueno, Radio Le Par es así, te absorbemos y ya te liberamos, te agradecemos mucho. Esto lo vas a poder ver a través de www.radiorama.com.ar y a través también de un canal de YouTube donde todos los videos quedan subidos. Simplemente poner Radio Le Par y ahí ya vas a ver todo el de nuestro trabajo. Gracias por tu tiempo, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. No conocía la radio y me alegró muchísimo la iniciativa. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a escuchar ahora, Anaí. Cerramos con un tema de la banda Fulton, 2 caramelos son 1 hora. Se disuelvan y duren tan solo
solo media hora. Esos ojos por darte un vuelto, no se ha dado cuenta que son más valiosos que cualquier moneda, que cualquier especie, que cualquier nota de crédito. Radio Le Parc, un nuevo tipo de comunicación en formato streaming. Escuchanos y miranos a través de www.radiorama.com.ar o en facebook.com/Radio Le Parc. Radio Le Parc. Una radio online conectada con la cultura.